recién estuve hablando con Profe. Tomás. Tomás, ¿Qué? popular. Bueno, ¿cómo estamos? Ahí está entrando Edison, está entrando Julieta, está entrando Julieta 1 y Julieta 2, Julieta Morales y Julieta Guaymás. Y bueno, veremos a Edison López, también está entrando. Esperemos un poquito que activen el micrófono. Esperemos que activen el micrófono. ¿Cómo estuvieron estos días? ¿Tranquis? Sí, profe. Yo sé. No sé, a ver, Jocelyn, ¿cómo estuvo todo tu día? Bien mal, un poco. ¿Qué le pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? Bien mal, todo un poco. ¿Bien mal todo un poco? ¿Cómo es eso? Ay, profe, más o menos. Bueno, eso es de otra palabra. Julieta, Sabrina Morales, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No la escucho porque... Bien, profe. Ah, ahí está, ahí la escuché. Muy bien, ¿cómo está? Edison, active su micrófono. Julieta, active su micrófono. Micaela, active su micrófono, si es que me escuchan. Activen el micrófono, Edison. Ya tienen que acostumbrarse a usar... No es tan difícil, ¿no? Ahí tienen un símbolo de un micrófono y después tienen un símbolo de unos auriculares. Eso lo tienen que activar. Buenas, Micaela, ¿cómo le va? Micaela, active su micrófono. Active su micrófono. A ver. Mamá. Hola, Julieta Guaymas. Tiene que activar el micrófono. Ya la veo que está en línea, pero tiene que activar el micrófono. ¿Qué? ¿Qué pasa? Edison. Hola, Edison. Activa tu micrófono. Te veo que apareces ahí, pero no tenés habilitado el micrófono. Bien, Micaela, ¿cómo estás? Prende tu micrófono. Tu micrófono. Micaela. Hola. Hola, profe. Ahí está. Bien. Empezamos. Yo creo que estoy grabando. Estoy un poco demorado. De hace rato que vengo demorado con un montón de cosas. La idea es que estoy pasando el uno por uno de las pendientes, de las actividades pendientes que tienen. En lo que es tecnología de los materiales, ya estoy por habilitar minerales y rocas. Pero yo quería explicar un poquito de madera, ¿sí? De la parte de madera. Veamos primero que todo si alguien ha subido la tarea de maderas o no. Veamos. Madera, hay una sola persona que ha subido ya la actividad. Y esa persona es López Edison. Fíjense, tienen que buscar, no es necesario hacer sí o sí la tabla, pero sí tienen que dejarme puesto, bueno, por ejemplo, la definición, una foto y una característica de la madera o del árbol, por ejemplo. El material, en este caso, sería el tipo de árbol, el nombre del árbol, por ejemplo. Definición, más que todo, sería en base a lo que es el tipo de madera, la fotografía y propiedades que pueda tener esa madera para usos posibles. ¿Se entiende? Sí. En ese caso, dependiendo de la zona, pero también pueden buscar por internet otro tipo de madera. Lo ideal sería que ustedes vean la zona. ¿Qué tienen en la zona? Tienen maderas, en la mayoría de los casos, tienen lo que es algarrobo. Después tienen
Bueno, tienen varios, pero mayoría es madera blanda. Hay alguna de madera blanda, madera dura como la algarrobo más que todo. En ese caso después vamos a ver otros tipos de maderas en relación a las distintas características. Por eso vamos a ver ahora las características de las maderas para ver cómo se identifica una madera blanda de una madera dura. ¿Sí? Bien, vamos a ver. Composición. A ver, no sé si están viendo ahí la ventana que tengo de mi máquina. A ver. Acuérdense que pueden girar el celular. Ustedes lo tienen así, en vertical. ¿Sí? Pueden agarrar y darlo vuelta y lo ponen en horizontal y va a aparecer toda la pantalla que se vea la página. ¿Se entiende? Tienen que habilitar la opción de giro automático. Tienen que habilitar el giro automático. ¿Sí? Ya está, profe. Bueno. Pueden ver mejor la pantalla. A ver, veamos quiénes se sumaron a esto con el tema del micrófono. Falta Julieta. Edison, activa tu micrófono un ratito. Faltarías tú nada más. Bueno, y Julieta, que ya está por activar. ¿Todo bien? Edison. Hola, profe. Bueno, che, ¿lo ve a Chiquito? Alias Wilson. Sí, profe. ¿Le avisaste? Sí. Bueno, listo. Bueno, vamos con lo que es madera. A ver, Jocelyn, leamos la parte primera. ¿Qué es la madera? La madera es una de las materias primas de origen vegetal más explotada por el hombre. Se encuentra en los árboles del tallo leñoso que tienen tronco, encontrando su parte más sólida debajo de la corteza del árbol. Se utiliza para fabricar productos de gran utilidad como mesas, sillas y camas, muebles en general, y en tecnología se usa para realizar muchos proyectos. La madera es un recurso renovable, abundante, orgánico, económico y con el cual es muy fácil de trabajar. Después de lo dicho anteriormente, si tuviéramos que hacer una definición de la madera sería: materia prima que se obtiene de la parte debajo de la corteza de los árboles con tallo leñoso. Bien. Veamos un Ahí corte de está. tronco de un árbol. Bien. Cortes. Entonces, materia prima, ¿sí? De origen vegetal, que tenemos a partir de la obtención de los troncos de los árboles con tallo leñoso, ¿sí? En este caso, tenemos que identificar esa leña a partir de su composición física, digamos, estructura física. Y eso lo vamos a utilizar mediante lo que es la visión. A partir, si ustedes se fijan, cuando cortan por la mitad un tronco, van a ver que tiene circunferencias desde el núcleo hacia el exterior. Si ustedes van a ver esas circunferencias, ¿sí?, que tienen en lo que es el tronco, van a representar esos anillos, en realidad, esos anillos que tienen en la parte interna. Muchas veces identifica la vida aproximada que ha tenido ese árbol. Mientras más cantidad de anillos, más prolongada es su vida. Y mientras más juntas estén esos anillos, identifica que es más resistente físicamente esa madera. ¿Sí? También vamos a ver que el color de la madera va a ser
o más claras o más oscuras, siendo las más claras de madera blanda y las más oscuras de madera dura. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La cantidad de anillo, la distancia entre anillo y anillo y el color que tiene la madera del tronco que tenemos en este caso. Una vez cortado el árbol. El árbol es de origen vegetal, es un ser viviente. ¿Es así o no? Sí. Es un ser viviente. Lamentablemente, es como un ser que tiene vida, crece, tiene un ciclo de vida. Crece, nace bueno, tiende a tener una reproducción después por medio de distintas formas y también en algún momento deja de existir. Nosotros le estamos dando un uso a la madera en la sociedad muy, muy prolongado, muy intensivo, perdón, a partir del uso que le podamos dar, ya sea principalmente en el uso del hogar, como ser para mesas, sillas, ventanas, para machimbres, tirantes, etcétera, en la parte de construcción. Y todo eso de uso que le vamos dando tiene que ser responsable porque lamentablemente en algún momento, como todo ser viviente, si nosotros empezamos a, a exterminarlo, llega un momento que deja de existir. Y eso pasa principalmente en las zonas donde menos cantidad de vegetación hay. Digamos, por ejemplo, en zonas áridas vemos que a partir de ciertas situaciones de escasez de agua también va desapareciendo este ser viviente. ¿Sí? Bien. ¿Qué tenemos como elementos? Corteza, liber, duramen, anillos, el cambium y el leño o madera, que es lo que vamos a necesitar. ¿Sí? Que fíjense de dónde se obtiene la madera principalmente, o leño o madera. Si ustedes están, a ver, voy a hacer un pequeño dibujito aquí para que vean. Si ustedes se fijan, esta es la zona que es el límite entre anillo y anillo. Sacar ese anillo, ese límite entre anillo y anillo, es lo que va a ser necesario para el uso en algunos casos. ¿Sí? También puede ser que yo lo obtenga de esta forma, pero también puedo obtenerlo desde todo su corte. Depende del corte que yo le dé. Ya vamos a ver con el trabajo de aserrado que tiene, en el caso de la madera, en los aserraderos, cómo la trabajan al tronco para darle las formas distintas que pueda llegar a tener. ¿Sí? Bien, sigamos con la lectura para ver un poquito más al respecto. No sé quién está entrando ahí. Vamos a ver, cada vez estoy viendo más gente. A ver, yo voy a ver quiénes están porque me está emocionando que haya entrado más gente. Me está por caer una lágrima y quiero ver quiénes son esas personas. Araceli, yo le estoy dando ahí. Yo tendría que ser algún tipo de persona que me haga de administrador, porque a veces me pongo a hablar y quiere entrar gente y no me fijo que están tratando de entrar. Aracelis Lucas Ciares. ¿Cómo es Araceli Lucas Ciares? Araceli Lucas Ciares. O sea que están en 12, ¿no? Ah, mira vos. Está bueno. Araceli Lucas Ciares. Bueno, vamos a ver si toma el celu. Julieta Sabrina Morales, Jennifer Jocelyn, Micaela, Edison. Y estaría faltando Julieta Guaymás, que no activa el micrófono. Qué macana, che. ¿Alguien la conoce, Julieta? ¿De ustedes? Yo sí, profe. ¿Qué Ay, posibilidad? profe, nuestra compañera. Ya sé, pero la conoce así de onda, de buena onda, che, ¿qué onda? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Porque por ahí puede ser como que era chica que viene de otro del curso pasado y que no se llevan bien con ustedes, ¿qué sí? Es vecina de Julieta Morales. Guaymás, ¿no? Guaymás, Julieta Guaymás decía yo, ¿no? Es vecina de Julieta Morales. Julieta Guaymás es vecina de Julieta Morales. Entonces Julieta Morales le puede agarrar tranquilamente y decir, mira, Julieta,
Así tenés que activar el micrófono, estás haciendo mal, tenés que decirle vos, porque no está habilitado el micrófono, no sé por qué. Hola, Araceli Lucas Ciares. ¿Cómo es eso, Araceli Lucas Ciares? ¿Cómo es? Lucas. Hola, profe. Ah, Lucas y Araceli a la vez. Muy bien. ¿Cómo están? Bien, profe, bien. Bien. Me alegra, me alegra. No sé por qué se ríe alguna chica como que se emociona, te escucha la voz y dice, ay, como que... Ay, mentira, 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 ¿sí? Bueno, ya somos más. Ya eso me emociona a mí, pues ya se me cae un lagrimón y ya estoy pensando en llorar. Bien, estábamos en la lectura. Sigamos la lectura, Brisa. Composición de la madera y tipos de madera, ¿puede ser? A ver. No, está ahí, composición de la madera nada más. Composición de la madera. La madera está formada... Ah, profe. ¿Cuál es el problema? A ver, quiero ver cómo pongo esto. Claro, y acá me por acá. Ahora sí. Sí, decime, sigamos. Composición de la madera. La madera está formada por fibras de celulosa, sustancia que conforma el esqueleto de los vegetales, y lignina, La lignina. que le proporciona rigidez y dureza. Por las fibras circulan y se almacenan sustancias como agua, resinas, aceites y sales. En su composición están en mayoría del hidrógeno, el oxígeno, el carbono y el nitrógeno, con cantidades menores de potasio, sodio, calcio, silicio y otros elementos. Bien. Es un ser vivo bastante complejo, lo que es en sí el árbol, que después proporciona muchos otros usos, aparte de la madera en sí. Fíjense que podemos obtener resinas, aceites, y que son esenciales para otros usos que le podemos dar dependiendo del árbol que podamos tener, ¿no? La fibra de celulosa, la celulosa, ¿ustedes saben de dónde se usa la celulosa? Esta celulosa, que es la materia prima para hacer qué cosas. Eso viene de la primaria, más o menos ya, ¿no? El conocimiento esto de la celulosa. Hoja, profe. ¿Cómo? Hoja. Muy bien, señor. Papel en realidad, no la hoja, porque papel, la hoja puede ser la hoja de afeitar, por ejemplo, ¿sí? En este caso sería el papel. El papel es fundamental el uso de la celulosa, ¿sí? Bien. Y la lignina, el principal elemento para que tenga rigidez y dureza. Entonces, cantidad de lignina mayor o menor que tenga, va a ser mejor o más dura la madera, y en este caso va a identificar con mayor lignina a las maderas duras. ¿Qué pasa? ¿Quién está por llorar o qué está? Bien, leo lo que sigue. La madera se descompone por partes de microorganismos tales como bacterias, hongos o daños por parte. Se descompone, cuando hablamos de descompone, es decir, se pudre, se genera ya una descomposición que ya no tiene, que ya pasa a ser abono, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la madera se descompone por parte de microorganismos tales como bacterias y hongos o daños por parte de insectos. Por tal razón es importante darle un tratamiento que evite su deterioro. En ese caso, la madera siempre es usada en todas las construcciones de viviendas y en muebles, pero siempre hay que darle una mano de barniz o algún tipo de protector anti-insectos para que eviten ser atacados también. Nosotros tenemos la madera, ya sea el mismo árbol, a veces sufre ataque por este tipo de microorganismos, hongos o bacterias, insectos, demás. En ese caso, la madera muerta, la madera ya que la tenemos en este caso en un mueble o en un marco de una ventana o en una puerta de madera, siempre tiene que haber un tratamiento para la humedad y para los insectos, ¿sí? Y tenemos que usar algún tipo de producto
que permita proteger esa madera y siempre hacer un mantenimiento, porque si no en algún momento se descompone. ¿Sí? Bien, leamos la última Bien. parte. A ver, ¿quién estamos? Julieta Sabrina Morales. Tipo de madera. Luca Clea. ¿Hasta aquí? ¿Puede ser? ¿Hasta dónde? ¿A dónde está pintado? Aquí. Ahí a donde dice madera, se descompone eso. Lo que está pintado en azul. Acordate de girar el celular en posición de vertical a Sí, horizontal. profe. Bueno, por las dudas. ¿Alguien que haya entrado tarde, de vertical a horizontal, para ver toda la pantalla? Escucha. Tipos de maderas. Maderas blandas. Son las de los árboles de rápido crecimiento, normalmente de las coníferas, árboles con hoja de forma de aguja, son fáciles de trabajar y de colores generalmente muy claros. Constituyen la materia prima para hacer el papel. Ejemplo, álamo, sauce, acacia, pino, etc. Maderas duras son las de los árboles de lento crecimiento y de hoja caduca. Suele ser aceitosa y se usan en muebles, en construcciones resistentes, en suelos de parque, para algunas herramientas, etc. Las antiguas embarcaciones se hacían con este tipo de madera, ejemplo, roble, nogal, etc. Maderas resinosas son especialmente resistentes a la humedad. Se usa en muebles, en la elaboración de algunos tipos de papel, etc. Ejemplo, cedro, ciprés, etc. Maderas finas se utilizan en aplicaciones artísticas, escultura y arquitectura, para muebles, instrumentos musicales y objetos de adorno. Ejemplo, ébano, abeto, arce, etc. Maderas prefabricadas. La mayoría de ellas se elaboran con restos de madera, como virutas de resto del corte. De este tipo son el aglomerado, el contrachapado, los tableros de fibras y el tablet. Pueden saber más sobre este tipo de maderas en este enlace, aglomerado. Bien. Según la longitud de sus fibras, la madera pueden ser clasificadas en maderas de fibras largas y maderas de fibras cortas. Bien. Bueno, hasta ahí interesante. Lo que ustedes tienen que identificar acá son estos, en principio, el ébano, el abeto, el arce, el cedro, el ciprés, el roble, el nogal, el álamo, el sauce, la acacia, lo que es aglomerado y lo que es maderas prefabricadas son aquellos restos de viruta y de acerrín que quedan y después lo mezclan todo, le ponen un contrachapado y eso ya es una truchada, pero es madera, es un tipo de uso de madera que le pueden dar también, ¿no? A partir de estos ejemplos de los árboles, ustedes tienen que ir al trabajo, identificar el material, en este caso, por ejemplo, pongo acá, puede ser el ébano. Traducción al inglés, si tiene alguna traducción, la definición del ébano, una fotografía y las características de físicas y de uso. ¿Puede ser? Puede ser Sí, el arce, puede ser el álamo, puede ser el roble, puede ser el quebracho, etc. Ustedes tienen que trabajar con 5 ejemplos donde hablen de un material de madera, en este caso de un árbol, y a partir de ese árbol, ¿qué podemos hacer con lo mismo? A partir de sus características y sus usos posibles que pueden haber. ¿Sí? Bueno, eso lo pueden hacer sin necesidad de hacer esta tabla. ¿Vieron que dice acá? Hacer columnas y filas. Bueno, si no pueden hacer estas columnas y filas para no perder tiempo, directamente lo ponen de forma normal. ¿Sí? Ponen el material, le ponen la definición y demás, y después hacen un espacio y hacen el otro ejemplo y así sucesivamente. ¿Sí?
Sí, profe. Bueno. Julieta, buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola, profe. Buenas, tanto tiempo. Por fin, yo le estaba diciendo a Julieta Sabrina Morales que vaya a su casa y le diga cómo activar el micrófono. Bueno, mañana voy a seguir explicando un poquito más de dibujo. ¿Puede ser? De dibujo para aquellas personas que tengan con duda de dibujo, de las letras todavía. Los que ya tengan terminado lo de dibujo, ya han hecho todas las letras, mañana se toman descanso. Entran recién el miércoles, que ya creo que voy a dar una nueva actividad de dibujo. ¿Sí? Bueno, profe. Entonces, mañana, Lucas, no sé, Micaela, no sé si ya terminaste, Julieta, no sé si terminó, Edison, Sí, bueno, profe. ustedes cada uno sabe. Los que ya han terminado entran el miércoles y los que no, mañana entramos para que sí les explico un poquito más. ¿Sí? Ujú. Bueno, ahora entonces le dejo lo que es tipo de madera de acá, ya pueden ayudarse. De esta parte que tienen aquí, que hablamos recién, que dictamos la última parte de tipos de madera, les sirve bastante como para ir viendo de responder a la tarea de madera. No es necesario hacer la columna, ni las filas, ni nada. Pueden hacerlo normalmente. El que quiera hacerlo como columna y como cuadro, está todo bien. Y el que no, para no perder tiempo, hagámoslo en común. ¿Sí? Yes. Bueno, me voy a otro curso, me voy a primero al segundo de superior, ahora me voy. Mañana, Chao. como les digo, si tienen una situación complicada de dibujo, mañana lo trabajamos. Si no, ya el miércoles empezamos un temita nuevo por ahí de dibujo o de materiales también, ya vamos a ver, depende de quiénes estén debiendo tareas. Yo les iré avisando a cada uno, ¿sí? ¿Qué están debiéndome? Bueno, estamos en contacto. Me encanta que estén sumándose muchas más personas y esperemos seguir así de esta forma, media horita por lo menos todos los días. A cuidarse. Chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. 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 Chao.